Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios mediante la guía del Espíritu Santo. El día de hoy, lunes 23 de marzo del 2026. El día de hoy estaba preparando este mensaje y hubieron cosas difíciles en mi vida. Me hackearon mi cuenta de Facebook, pero es muy interesante saber cómo Dios se anticipa las cosas. El tema que estaba preparando y que les voy a compartir hoy es una fe que no teme en medio de la guerra. Y uno dirá, pero parece coincidencia. En el mundo se dicen las coincidencias, pero en el Señor no hay coincidencias. El Salmo 27, versículo 3 dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permanece- permaneceré confiado. Qué palabras tan poderosas, tan firmes las del salmista. El rey David, el autor de este salmo, quien escribió estas líneas mediante la guía del Espíritu Santo, conoció de primera mano la fragilidad de la vida y la ferocidad de sus enemigos. Experimentó la traición, la persecución y el miedo paralizante. Sin embargo, en medio de las tinieblas más densas, encontramos en este salmo una luz de confianza y una confianza inquebrantable. Vivimos en un mundo donde el miedo es el lenguaje común del corazón humano. Miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo al fracaso, miedo a la oposición. Pero el creyente verdadero está llamado a vivir en una vida distinta, una confianza sobrenatural en medio de las circunstancias adversas. Este salmo nos introduce en el corazón de un hombre que conoce la batalla, pero también conoce a Dios. David no escribe desde su comodidad, escribe desde el campo de guerra. Y en el versículo 3 declara una de las afirmaciones más poderosas de la fe en toda la escritura. La verdadera confianza del creyente no depende de la ausencia de enemigos, sino de la presencia de Dios. Este salmo es atribuido a David y probablemente en un contexto de persecución intensa, posiblemente la huida eh, de Saúl, huyendo de Saúl, en primera de Samuel capítulos 23 y 24. O posiblemente en la rebelión de Absalón, que leemos en segunda de Samuel 15. Pero sea cual sea la situación, en el mundo antiguo, un campamento militar significaba asedio total. La guerra implicaba muerte segura para muchos. No había escapatoria humana. Es decir, David describe una situación extremadamente desesperada. Eso guiado por el Señor en su situación que en ese momento vivía. Y aún así, no hay pánico en él, hay confianza. Analicemos un poquito etimológicamente las palabras. Ejército quiere decir en el hebreo, perdón, sí, en el hebreo, campamento organizado, fuerza estructurada para destruir. No es un enemigo aislado, es una amenaza masiva. No era un hombre a hombre, era masivo el asedio. La palabra no temerá del hebreo significa negación enfática, decisión firme, no emocional. Es una convicción, pero muy fuerte. No significa ausencia de emoción.
Puede haber sentimientos encontrados y emociones. Significa dominio espiritual sobre el miedo. Y una persona no puede tener dominio sobre el miedo si no es por la obra del Espíritu Santo en su vida. Corazón del hebreo significa centro de pensamiento, voluntad y emociones. David no solo controla su reacción externa, sino su interior está firme en Dios. La palabra confiado, batach, significa seguridad plena, descanso sin ansiedad. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, dice el Señor, que yo os haré descansar. Ese es un descanso sin ansiedad, porque un descanso lleno de ansiedad no es descanso. Es la misma idea de que alguien que se recuesta sin preocupación y descansa. Pero puntualicemos un poquito este texto. En primer lugar, una realidad inevitable, la oposición del creyente, aun cuando un ejército acampe contra mí. David no dice sí un ejército, dice aunque. La vida cristiana no está libre de conflictos. No es una casualidad, aunque es lo que está diciendo es así se dé aunque el Señor no me salvare, aunque el Señor me matare. Es decir, no es sí, es aunque sucediera. La vida cristiana no está libre de conflictos. El creyente no es prometido, no se le ha prometido al creyente a una vida sin problemas, sino una vida sostenida por Dios en medio de los problemas, paz en medio de la tormenta. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en Juan 16:33. Si estamos enfrentando oposición, no es extraño, no significa que Dios nos abandonó. Puede ser evidencia de que estamos caminando con Él, porque hay oposición. Recuerden, el odio no es a nosotros, el odio es a Cristo. Si hacemos las cosas que Cristo nos manda hacer, no tengamos temor. Una decisión sobrenatural, el dominio sobre el temor, es el segundo punto. Perdón. No temerá mi corazón. El miedo es natural, pero vivir dominado por él no es espiritual. David no niega el peligro. Dios produce el que él decida, produce en su corazón tomar esa decisión de confiar en Dios por encima del peligro. El temor descontrolado revela una falta de confianza en la soberanía de Dios. El miedo crece cuando miramos las circunstancias, lo que le pasó a Pedro al mirar la tormenta. El miedo disminuye cuando miramos a Dios, puestos los ojos en Jesús. La fe no elimina el problema, redefine la perspectiva. El tercer punto, una confianza inquebrantable, seguridad en Dios. Yo estaré confiado, dice el texto. No dice intentaré confiar, dice estaré confiado. Es una certeza, es una seguridad. Esto es una postura espiritual, una determinación del alma, una convicción basada en el carácter de Dios. La confianza bíblica está fundamentada en la naturaleza inmutable de Dios, no en circunstancias cambiantes. Nuestra seguridad no está en nuestra capacidad, está en el carácter de Dios. Dios no cambia. Por eso la fe puede permanecer firme. Se cuenta de un niño en medio de una tormenta en un barco. Mientras todos estaban en pánico, el niño dormía profundamente. Cuando le preguntaron por qué tenía miedo, ¿por qué no tenía miedo? Respondió, porque mi padre es el capitán. Nuestro padre es el capitán de la vida.
Nuestro capitán es Cristo. Nuestro Padre gobierna la tormenta. Este verso nos habla sobre no estar en un mero deseo piadoso. Es una declaración audaz de fe, no una resolución del alma mediante la guía del Espíritu Santo. El temor es una emoción natural y la realidad de un ejército o una guerra contra nosotros es innegable. Puede manifestarse como una enfermedad devastadora, una crisis financiera insuperable, un conflicto familiar agudo o una opresión espiritual o una calumnia. Pero David no se detiene en la amenaza, se enfoca en su fundamento. Su corazón no tendrá temor, no por ausencia de circunstancias difíciles, sino por la presencia soberana y suficiente de Dios. La confianza no nace en la falta de las pruebas, sino en el saber en quién hemos creído. Así como la fe es en Jesús, en Dios, en la soberanía de Dios, también la confianza es en Él. Y el confiar que nuestro capitán es Cristo, puestos los ojos en Jesús, no en las tormentas, fijando nuestra mirada en el capitán de nuestra salvación. Detrás de esta audaz declaración se encuentra una comprensión profunda de la soberanía de Dios. La fe bíblica, a diferencia de la mera positividad, se aferra a las verdades eternas y sus objetivos. La soberanía divina en el gobierno de Dios. David confiaba en que Dios es soberano, todopoderoso, tiene el control absoluto incluso de los ejércitos que se levantan en contra de su pueblo. Nada sucede fuera de su plan eterno y perfecto. Leemos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si uno ha sido llamado con un propósito del Señor, entonces va a haber un problema. Esto resuena con fuerza. Dios puede permitir la tribulación, pero su propósito es redentor siempre y prevalecerá. La suficiencia de la providencia divina. La confianza de David se basa en que Dios no solo es soberano, sino que también provee para sus hijos. Él no los abandona en medio de la prueba. En su soberanía, Dios no solo permite las circunstancias, sino que también utiliza para fortalecer, purificar y equipar a sus siervos. Para aquellos que están en Cristo, todas las adversidades son herramientas en manos del gran artista celestial, usadas para formar el carácter de Cristo en nosotros. La imprevisibilidad del miedo, la previsibilidad de la fe. El miedo es una respuesta natural ante la amenaza. Nos hace sentir vulnerables y fuera de control, pero la fe, fundamentada en la palabra y en el carácter de Dios, es una confianza activa y deliberada. Es elegir creer mediante la guía del Espíritu Santo que produce en nuestro corazón ese querer, ese creer, hace que seamos firmes en las decisiones. Dios ha dicho que sobre su fidelidad y su poder, incluso cuando nuestros sentidos nos gritan, peligro, Dios está en control. La confianza bíblica no ignora el peligro, sino que lo confronta con la seguridad de la presencia y el poder de Dios. Cuando las circunstancias parecen abrumadoras, que nuestra respuesta sea igual que la del salmista. Mi corazón no tendrá temor. Yo
En esto confío, confío en el Dios Todopoderoso. Creo que Él es poderoso para hacerlo y que Él quiere hacerlo porque es galardonador de los que le buscan. Que nuestra confianza no resida en nuestra propia fuerza, sino en el Dios omnipotente y fiel. Ante un ejército o guerra, posiblemente nos encontramos hoy. ¿Qué desafío parece querer asumir nuestra paz? No permitamos que el temor dicte nuestra respuesta. En lugar de eso, recordemos fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Él ha vencido al mundo. Confiar en el poder soberano de Dios. Él está en el trono, orquestando su plan perfecto. Apoyarnos en la suficiencia de su gracia. Él no nos dará una carga que no podamos llevar, sino la fuerza para hacerlo. Primera de Corintios 10:13. Identificar esos ejércitos, problemas, temores, oposiciones. Estar atentos a la dirección del Espíritu Santo para poder decidir y no vivir dominado por el miedo. Reforzar nuestra confianza en el carácter de Dios. Descansar en la soberanía divina. Este es un llamado al creyente temeroso, volver a confiar en Dios. Y al inconverso, tu mayor enemigo no es tu externo, es tu pecado. Solo Cristo puede darte la verdadera seguridad. Y esa debe ser nuestra confianza. Cristo es nuestra seguridad. Cristo es nuestro capitán. Confiemos, porque Jesús venció al diablo, venció al mundo, venció al pecado, y Él pone en nosotros el vencernos a nosotros mismos. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.